Argentina, 1 de cada 4 mujeres sufre algún hecho de violencia. Durante el 2010, en nuestro país, 260 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Esto es Identidad LP y así comienza. Durante los próximos 30 minutos hablaremos sobre violencia de género. Para ello invitamos a Marcela Pastore. Ella es la presidenta del Consejo de la Mujer de la Municipalidad de La Plata. ¿Qué tal, Marcela? Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Marcela, coméntenos cómo funciona este Consejo de la Mujer. Bueno, estamos en funciones desde el 2007, cuando asume esta gestión el doctor Pablo Bruera. Me han encomendado la gestión de las políticas públicas que se desarrollan a través del Consejo Municipal de la Mujer. Y bueno, primero haciendo un diagnóstico, tratando de interiorizarnos en el tema, de evaluar qué había pasado, con qué equipos contábamos técnicos y recursos, porque para trabajar este tema realmente se necesita un despliegue de muchos recursos que a veces son insuficientes. Entonces enseguida hicimos una convocatoria también a la sociedad civil y a la sociedad organizada, a las ONG que trabajan la temática, a los profesionales que les interesa la temática y a las organizaciones gubernamentales que trabajan el tema, tanto municipales como provinciales. Y es así que bueno, que fuimos trabajando en red y pude diseñar con el equipo que me acompaña políticas que puedan influir en el desarrollo integral de la mujer. Un tema nudo es el tema de la violencia hacia las mujeres, que cuando andamos en este trabajo nos damos cuenta que la violencia no solamente es la física y llegar a la vista la cuestión del hematoma o el tradicional cuando uno golpe. La violencia piensa en la mujer golpeada, pero hay otros tipos. Sí, la violencia casi siempre es silenciosa, empieza con la violencia psicológica, la violencia verbal, la de la subestimación, la del control, la violencia económica, y bueno, en eso podemos ir desmenuzando a qué se refiere cada una, y después es la más evidente y la que a veces llega a la que se haga la denuncia o la que a un pariente o vecino diga y reconozca la situación cuando es la mujer golpeada, se ve de manifiesto en algo externo como es un hematoma, una fractura, un golpe que casi siempre es negado, ¿no? Por la propia mujer, por el pudor, por la vergüenza de esta situación y también por la misma sociedad. Hasta todavía sigue siendo un tema tabú porque se consideraba, pero la idea es ir avanzando culturalmente, de que no es un tema privado, aunque a veces pasa puertas adentro, y no solamente, también el tema es la violencia hacia la mujer. Hay grupos vulnerables como es la mujer, pero también los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos mayores, los discapacitados. ¿Cuántos grupos vulnerables están dentro del rango de víctimas de violencia? Cuando usted hacía mención a la violencia económica, ¿a qué se refiere puntualmente? Bueno, justamente es un programa, ahí es lo que más nos interesó trabajar cuando vimos el círculo de la violencia. Uno de los sometimientos de la mujer, que casi siempre es por su pareja o expareja, es la dominación a través de la economía. Nosotros decimos del bolsillo del hombre, cuando la extorsiona si le da o no le da dinero, le va cortando la posibilidad de acceso a la parte del manejo del dinero de la casa, del hogar, no puede disponer de lo que la otra persona componente de la familia aporta al hogar, ni de su propio desarrollo económico. Corta sus lazos sociales, no puede trabajar, no puede estudiar, no puede salir a ganarse quizás su dinero por una profesión o por alguna autogestión de trabajo. Entonces hay una dependencia del dinero que es un modo de control o de poder que el hombre ejerce sobre la mujer, y estar dependiente de la economía a veces hace que la mujer no decida a tiempo la separación o el alejamiento de esta situación de violencia. Por ejemplo, evidentemente, si vive la mujer en una casa que pertenece al hombre, si depende de un alquiler, si el alimento y la educación depende del otro ingreso, del ingreso del cónyuge, ¿no? O del conviviente,
hace que ella considere y evalúe aguantar para no perder esa posibilidad que parece afecta a sus hijos, por ejemplo. ¿Se conocen cuántos son aproximadamente los casos de violencia de género en la ciudad de La Plata? Nosotros tenemos un registro que no es del todo, digamos, de los casos de toda La Plata. Son los casos que podemos registrar minuciosamente de los que se acercan a nuestra oficina, que es muy céntrica en la ciudad de La Plata, es en el pasaje Dardo Rocha, en 50, 6 y 7. Entonces también la accesibilidad a llegar digamos, de cualquier punto de la ciudad a un lugar céntrico, a un edificio como es el pasaje Dardo Rocha, que a uno le parece una cosa menor, pero llegar a un edificio de semejante magnitud, ir a decir algo íntimo, hay que atravesar esas barreras hasta arquitectónicas para llegar a contar tu intimidad. Eso, más el traslado, quizás un micro, dejar los chicos, bueno, lo que nosotros podemos contabilizar es a través de las consultas que llegan al Consejo Municipal de la Mujer y lo que hemos trabajado a través de los años con promotores territoriales, más alguna consulta telefónica. Sí ha incrementado el número, digamos, de un porcentaje, ha doblado y ha triplicado este último año de las consultas mensuales. Tenemos alrededor de 25-30 consultas mensuales, un promedio de casi 2 consultas por día concretas sobre violencia. Después consultan sobre otros temas, porque ya te dije que trabajamos en promover los derechos de las mujeres, ¿no? Informar a las mujeres cuáles son sus derechos, el derecho a trabajar, el derecho a estudiarse, el derecho a los alimentos, al divorcio. Entonces las mujeres consultan por otros temas, pero concretamente por el tema violencia, alrededor de unas 1 a 2 personas por día con casos críticos, casos importantes para desplegar la herramienta del abordaje y el tratamiento de esa mujer víctima de violencia. Se puede contar ese número. La idea es poder trabajar, como te dije al principio, con todas las otras organizaciones que también detectan grupos vulnerables. La escuela es un lugar donde la maestra puede detectar una situación de violencia. Las salitas sanitarias es otro lugar donde entra la violencia. La mujer entra golpeada con un traumatismo, con una quebradura, y casi siempre se enmascara con que se cayó de la escalera, se golpeó contra la mesa. Bueno, si el profesional está entrenado y capacitado para ver la perspectiva de género, que en eso estamos, o el educador o el trabajador, el empleador, a veces también detecta que esta mujer es víctima de violencia, bueno, los números van contando, y poder hacer un registro único también permite diseñar políticas públicas adecuadas. Luego de que una mujer se atreve, se presenta en el consejo, logra hacer la denuncia, ¿cómo se continúa? Bueno, nosotros cuando recibimos la consulta lo aborda profesionales, abogados y psicólogos, según el momento de la consulta. Si es en estado de crisis, enseguida actúa el psicólogo para tranquilizar, que es lo primero, y atenuar la situación, atender los hijos, si está con hijos, algunos están con ellas, otras quedaron en la casa, y cada caso es particular. Luego el abogado lo asesora, pero si es un caso crítico, que hay que alejar a la mujer del hogar porque está con riesgo de muerte, se procede a acompañarla a hacer la denuncia a la comisaría. Recién ahí se puede dar intervención legal. Nosotros no tenemos poder de policía, entonces solamente de asesoramiento. Se la acompaña a la comisaría para que pueda hacer la denuncia y se hace todo el trámite jurídico. Y si es necesario albergarla, cubrimos su asistencia durante las primeras 72 horas con un fondo en dinero que hicimos un convenio con el desarrollo humano de la provincia para cubrir los gastos de ella y su familia durante las 72 horas hasta que teóricamente sale la exclusión del hogar del hombre o el cerco perimetral. ¿Y cómo se continúa? Porque muchas veces, como usted planteaba, el tema es lo económico. Después de estas 72 horas, ¿qué hace esa mujer? Bueno, en ese caso, si la mujer continúa con la idea, porque esto también es un trabajo muy personal, de que la mujer tiene que decidir y sostener esta decisión, ¿no es cierto? Ustedes han escuchado, y nosotros lo podemos contar por experiencia, que a veces la mujer no retorna a la consulta. Nosotros vamos, la asistimos, la acompañamos con la asistente social, pero si la mujer no quiere o decide retornar al hogar o seguir aguantando esta situación, no se puede hacer otra cosa. En caso de que la mujer persista en su decisión, la acompañamos en todo lo que podemos. Por ejemplo,
buscándole una reinserción laboral, en una cooperativa de trabajo, si le falta continuar el estudio, ofrecerle la posibilidad, buscar redes de contención tanto de ambiente, de su trabajo o de habitacional, hasta que se puede autoabastecer, como para que casi siempre se buscan en las redes familiares y sociales, porque casi siempre tratando de charlar y de investigar con ellas y con su familia, siempre hay un pariente, un tío, un vecino, alguien que es solidario con ella y puede acogerla o seguirle el tratamiento o albergarla hasta que ella se independice. Bueno, nuestro tema de hoy, violencia de género. Enseguida continuamos, ahora vamos a un corte. Ahora te podés informar de una manera más ágil y dinámica. Ingresá a www.plusinformacion.com.ar y sabé lo que está pasando. Ingresá a www.plusinformacion.com.ar. Foster, cumplimos 6 meses, vení a vivirlo con nosotros. Septiembre en Foster 54 es único. Inauguramos un nuevo espacio VIP, nueva barra, nuevos LCD, nueva carta de cena y tragos. Foster en la esquina tradicional de 8 y 54, show en vivo. Foster, vení a vivirlo con nosotros. Se viene. Otra ciudad es posible. Marcelo Peña, intendente. Compromiso federal. Alberto Rodríguez A. El Espejo Noticias, la realidad frente a frente. Noticias de la ciudad de La Plata y la provincia de Buenos Aires. El Espejo Noticias, junto a los equipos de la ciudad y del deporte. El Espejo Noticias te refleja toda la información del espectáculo y las noticias de la cultura y arte platense. Para publicar en El Espejo, escribí un mail a producciones.ga@gmail.com o llama al 221 15 411 4396. El portal político de la región. Entérese de lo que sucede en La Plata, Berisso y Ensenada. Realpolitik. www.realpolitik.com.ar. Contáctese y publique sus denuncias. Hágase oír. Realpolitik. Realpolitik. El portal político de la región. Continuamos en nuestra charla de hoy hablando sobre violencia de género y tal como explicamos está con nosotros Marcela Pastore. Ella es la presidenta del Consejo Municipal de la Mujer en la Ciudad de La Plata. Marcela, recién estábamos hablando de qué hacer cuando la mujer logra despegarse de su domicilio. También otra de las dudas que se nos presentan es qué hacer cuando una mujer considera este hecho como algo natural. Bueno, justamente eso es trabajar en el cambio cultural que lleva un proceso, pero bueno, como todo lo cultural es aprendido, hay que desaprender los malos hábitos o mitos o prejuicios y volver a poder instalar. Esto de que un medio de comunicación, los medios de difusión, las agendas políticas y de Estado, nacionales, provinciales y locales atiendan la temática, hacen que el tema se ponga más visible. De hecho, nosotros del método de comunicación que usamos del Consejo de la Mujer no es solo el panfleto habitual, sino por ejemplo hay actividades sociales muy numerosas como son la tradicional correcaminata en el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, vamos a desfiles de moda, digamos, porque también sabemos, permitime decirte acá, que este flagelo, que es el de la violencia, traspasa todos los niveles socioeconómicos. Entonces no solo está vinculado al nivel de la mujer pobre, digamos, sí es verdad que por ahí pasa más porque atraviesan otros temas como es la droga, el alcohol, pero esto no está exento de ningún otro, que por ahí cuesta más que llegue esta mujer, pero significativamente en la estadística y en el número que hoy me preguntabas, en el Consejo de la Mujer tenemos un registro de mayor cantidad de mujeres estudiadas con alto nivel de educación, mujeres con maridos consolidados, digamos, con matrimonio legal, con maridos profesionales, con maridos prestigiosos, digamos, no, esto habla de la verdad, digamos, de lo que a veces uno piensa que el mito es esto ataca solamente o accede, solo llega a las mujeres pobres. O sea que usted comentaba que es más difícil que la mujer quizás en un buen estado económico se acerque a hacer la denuncia. Y es como más vergonzoso, a ellas les da más pudor, vergüenza, a pesar de que tiene herramientas para poder hacerlo, o por ahí lo puede solucionar
desde alguna otra manera, tiene amistades, tiene un vínculo más consolidado con sus padres, con sus tíos, con sus hermanas, y por ahí lo puede canalizar sin llegar al Consejo Municipal de la Mujer. Pero bueno, en esto estamos trabajando muchísimo con la promoción territorial, hemos capacitado a casi todas las áreas del municipio con perspectiva de género, a promotores territoriales, en las salitas sanitarias, como te comentaba hoy, a los médicos, a los enfermeros, al servicio penitenciario. Estamos trabajando con tradicionales entes o instituciones que quizás muy machistas, con una concepción de disciplina y donde el poder también está atravesado por la cuestión masculina, y bueno, esto va tratando de acompañar el cambio cultural y de que esto lo hablemos entre todos, porque esto pasa en la familia, no es a las mujeres. La violencia hacia las mujeres no le impacta solo a la mujer, sino justamente derrama en sus niños, en sus abuelos, en el que convive en la casa, ¿no? ¿Cómo hace el entorno familiar o el grupo de amigos cuando se da cuenta que alguien que conoce está sufriendo algún tipo de violencia? Bueno, por lo general la consulta viene de parte de la propia mujer, pero hemos recibido muchas veces una primera intervención de alguna vecina que hace un llamado telefónico y detecta que al lado de su casa o en la cuadra de su casa a veces se escucha algún disturbio, alguna situación de violencia, y está bueno realmente confiar en el llamado telefónico de emergencia, en el 911, que hay un sistema, un servicio que se llama ABM, Atención a las Víctimas de Violencia, donde cuando se empieza a llevar adelante la conversación y se detecta que es por un caso de violencia, personal capacitado lleva adelante la conversación para hacer una contención a través de la línea telefónica para contener a la persona que está denunciando o contando esta situación, y se dispara todo un proceso desde las comisarías para ir con un patrullero en el momento que se produce la situación. A veces también llega consulta de padres, de hermanos, que vienen, hombres, varones, que vienen a consultar o a querer decir, pero si hasta que no llega la propia víctima no se puede proceder, porque eso es una cuestión de su propia decisión. Marcela, hace pocos días nada más este tema llegó al Consejo Municipal de La Plata, o sea, al Consejo Deliberante. ¿Qué beneficios trae esto y cómo se cambia o cómo se va a trabajar a partir de esta ordenanza? Y nosotros estamos celebrando esto que se pudo lograr después de 3 años y medio de reuniones que hemos mantenido a través de la convocatoria del Consejo de la Mujer y por mandato de la Mesa Intersectorial de la provincia, de que cada municipio tenía que tener una mesa local de atención y prevención de la violencia familiar, que ahí traspasa la cuestión de género, ¿no? Ahí cada 15 días se reúnen organismos gubernamentales y no gubernamentales que trabajan la temática, alrededor de entre 18, 20, 25 organismos, representantes de esos organismos se convocan a reunirse, a trabajar en red, en compartir recursos, fortalezas, debilidades, porque no todos podemos hacer todo, ni caminar todos los trayectos de la violencia, ni atender toda la temática, porque por ejemplo nosotros asesoramos pero no patrocinamos o no albergamos, o bueno, entonces muchos actores deben ir a la solución de la problemática. Necesitábamos tener un reconocimiento oficial, una institucionalización de esta mesa local, dado que consideramos que si el Consejo Municipal de la Mujer no existe o Marcela Pastore pasa como otros funcionarios, que esto quede y permanezca en el tiempo por interés de los propios actores, porque las políticas públicas del próximo funcionario puede ser no la misma que la mía o que el del equipo que me acompaña. Entonces la idea es que la mesa temática permanezca. Marcela, ¿cómo usted hablaba recién del entorno y del trabajo que se viene realizando? ¿Qué hacer cuando la mujer no quiere ir a denunciar y la familia ve y teme por la salud de esta persona? Eso es muy difícil porque depende de la voluntad siempre de la mujer. Normalmente nosotros preparamos operadores territoriales para tener algún tipo de intervención y se pueda convencer a la mujer a que llegue a comentar, a contar lo que está pasando. O se trabaja por interpósita persona, con la madre, con la tía, con el de mayor afecto, con una vecina, con la iglesia, digamos. Siempre hay algún lugar donde la mujer acude a poder empezar a poder hablar. Entonces hacemos que un promotor territorial pueda detectar cuál es su vínculo más cercano para actuar sobre ese y por interpósita persona que llegue al consejo. No se la puede obligar, como te decía hoy. La idea es que sepan y que cuenten con que este servicio está para ellas. ¿Cómo se trabaja con la provincia y la nación desde el consejo sobre este tema? Tenemos una relación estrecha con el Consejo Provincial de las Mujeres y con otras áreas, con las direcciones de género del Ministerio de Acción Social, con la Dirección de Ambiente, de
de adicciones, de niñez. Como te dije, es interdisciplinario este tema. Con el Consejo Provincial de las Mujeres estamos a poco de dar una capacitación que se refiere al rol del acompañante, cómo poder asistir en buenos términos y eficazmente acompañando a una mujer víctima de violencia, que asesorarle, por ejemplo, las primeras medidas de que tiene que tener siempre una copia de la llave de su casa, los documentos encima, unos dineritos escondidos y guardados para salir de la casa con un taxi o hacer un llamado telefónico, si tiene celular, mantener un resto de crédito para poder hablar. La emergencia en el caso de la crisis de un riesgo de vida, ¿no? Bueno, enseguida continuamos con este tema. Lamentablemente tenemos que ir a un corte, pero enseguida regresamos. Ahora te podés informar de una manera más ágil y dinámica. Ingresá a www.plusinformacion.com.ar y sabé lo que está pasando. Ingresá a www.plusinformacion.com.ar. Foster, cumplimos 6 meses, vení a vivirlo con nosotros. Septiembre en Foster 54 es único. Inauguramos un nuevo espacio VIP, nueva barra, nuevos LCD, nueva carta de cena y tragos. Foster en la esquina tradicional de 8 y 54, show en vivo. Foster, vení a vivirlo con nosotros. El Espejo Noticias, la realidad frente a frente. Noticias de la ciudad de La Plata y la provincia de Buenos Aires. El Espejo Noticias, junto a los equipos de la ciudad y del deporte. El Espejo Noticias te refleja toda la información del espectáculo y las noticias de la cultura y arte platense. Para publicar en El Espejo, escribí un mail a producciones.ga@gmail.com o llama al 221 15 411 4396. Se viene. Otra ciudad es posible. Marcelo Peña, intendente. Compromiso federal. Alberto Rodríguez A. El portal político de la región. Entérese de lo que sucede en La Plata, Berisso y Ensenada. Realpolitik. www.realpolitik.com.ar. Contáctese y publique sus denuncias. Hágase oír. Realpolitik. Realpolitik. El portal político de la región. Hoy en Identidad LP estamos hablando sobre la violencia de género. Quizás vos o alguien que conozcas está sufriendo este flagelo. Por eso estamos charlando con Marcela Pastore. Marcela, ¿cómo y dónde se pueden comunicar las víctimas de la violencia de género o su familia? Nosotros estamos ofreciendo en la oficina que se animen a venir porque la consulta es reservada, con equipos profesionales, con abogados, con psicólogos, con sociólogos, trabajadores sociales. Lo escuchan gente profesionalizada y que tienen poder de escucha y de discreción, en el pasaje de Ardo Rocha, 50, 6 y 7, primer piso. Ahí está la oficina central. Luego pueden acceder a cualquier delegación municipal de su barrio, que también hay un personal capacitado para recibir por lo menos la primera consulta, o si no por teléfono al 423-2232. La consulta es personalizada, pero se le hace el primer asesoramiento por teléfono y se la anima y se la convoca, se la invita a que venga. Podemos recibir este comentario de cualquiera, no necesariamente de la mujer víctima de violencia. A veces han llamado hijos adolescentes, preadolescentes, y nosotros tomamos el caso, tratamos de llegar por alguna vía de acercamiento a la zona. Claro, cuando llama un hijo o un familiar, ¿cómo hacen ustedes para acercarse a la casa de esta mujer? Sí, es difícil porque también hay que controlar si no pones en riesgo, claro, que si está el marido o está el agresor, y cuidar su intimidad y su riesgo, ¿no es cierto? Se trata de buscar con un interrogatorio a quien está haciendo de cuál es otra manera. Primero que ellos hablen con la persona y traten de traerla, de invitarla a que consulte a nosotros en las oficinas. Y si no, nosotros nos acercamos por otra vía, a través de la salita sanitaria, de la escuela, que otro vínculo cercano tenemos para llegar y, por ejemplo, avisarle a la maestra del niño, que la maestra convoca a la madre. Hay herramientas como para aproximarnos y llegarle con el consejo. ¿Cuál es la relación con la comisaría de la mujer? Muy buena, se está trabajando muy bien, se está reestructurando el método de abordaje, de que las denuncias por
violencias sean separadas de los delitos, digamos que se atienda con discreción, y porque no es lo mismo una persona que está detenida o está demorada porque robó una billetera que una mujer que ha sido víctima de violencia, ¿no? Se reactiviza con la denuncia. En ese caso, en esto que te digo, en la Mesa Local de Atención de la Violencia está trabajando y concurriendo mucho la Comisaría de la Mujer, el Servicio Penitenciario, la gente de los albergues, los juzgados, digamos, todas las instancias donde la mujer tiene que pasar para al final resolver su situación. Y la idea es que justamente no vuelva a contar y recontar y revivir su situación, sino que una historia, un registro sirva como para seguir una historia y no tener que estar empezando de cero. Marcela, ya estamos muy prontos al final, pero me gustaría que le hable directamente a las mujeres que están sufriendo algún hecho de violencia para asesorarlas o contarles que puede haber un cambio. Seguro. Mira, nosotros lo que estamos trabajando mucho es, sobre todo con la prevención en las adolescentes, en los noviazgos adolescentes, donde se puede ya determinar o predeterminar cuando una relación va a venir violenta. Nosotros le decimos a las niñas, a las adolescentes, que no necesariamente tu novio te quiere más si te cela, si te controla el teléfono, la agenda, si te controla el método de vestimenta, si estudias o no estudias. Desde ahí ya podemos saber cómo una relación va a empezar a ser violenta. Tus derechos son los tuyos, tu cuerpo es el tuyo. Acabamos de hacer una capacitación para prevenir el embarazo no planificado. Vos sos dueña de tu cuerpo, de decidir cuándo tenés una relación sexual, cómo y cuándo planificar tu embarazo, porque también existe la violencia y el abuso dentro del matrimonio, por ejemplo. No sos objeto de tu pareja, y la mujer también puede empezar a tener indicios de violencia. No hay que llegar al golpe, al empujón, al pellizcón, si por ejemplo te están subestimando, discriminando, bajando tu valor, tu autoestima delante de otros o a solas. La violencia económica, si te restringe el dinero por casas injustas, ¿no es cierto? Si le pega a tus hijos, si le pega a un perro, por ejemplo, ya eso se puede determinar. Marcela, antes de despedirnos, reitere los teléfonos donde se pueden comunicar. Cómo no, al 423-2232, también al mail cmujerlp@hotmail.com, y si no, personalmente al Pasaje Gerardo Rocha 567, primer piso. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de otra edición de este programa y los esperamos próximamente en Identidad LP.